Egipto, uno de los imperios más impresionantes que el mundo ha conocido. Creemos que conocemos Egipto. El terrible y despiadado poder de los faraones. Las tumbas de oro. Los increíbles logros de ingeniería que desafiaban los límites de la tecnología. La verdad es mucho más intrigante. El antiguo Egipto no fue solo un imperio, sino muchos, cada uno de ellos gobernado por faraones que se enfrentaban a retos diferentes y escribieron diferentes capítulos de la historia de la civilización humana. Esta es la historia de uno de los mayores innovadores de la historia. El maestro constructor de pirámides del Imperio Antiguo, Jufu. No es un cuento de hadas sobre crueldad tiránica e ingeniería milagrosa, sino la historia de un pueblo con una inquebrantable fe en un solo hombre. Es la historia épica de una nación que sacrificó a lo mejor de 2 generaciones y de cómo esas décadas de sangre y sudor crearon la primera época de un imperio mundial. Durante casi 4000 años, la Gran Pirámide de Giza fue la estructura de fabricación humana más grande del planeta. Se construyó en el punto álgido de lo que hoy conocemos como el Imperio Antiguo. Fue una época anterior a la generalización de la escritura y los documentos sobre ella son muy pocos. Eran hombres principalmente analfabetos, con herramientas sencillas, y pudieron crear una de las maravillas del mundo. Las pirámides ocupan nuestra imaginación como algo misterioso e insondable. Para entender la Gran Pirámide, tenemos que entender a una sombría figura de la historia, un enigmático faraón llamado Jufu. ¿Cómo pudo su pueblo construir una estructura tan ambiciosa? ¿Cuál era su propósito? Por suerte, este monumento puede darnos algunas respuestas. Si se sabe cómo interpretarlas, están en las piedras, los pasadizos y las cámaras de este increíble edificio. Y en el cuidado y la precisión de los ingenieros que lo construyeron. A través de todo esto, podemos revivir esta antigua civilización. Sus preocupaciones, su sistema de creencias, pero por encima de todo, su dedicación a Jufu, el faraón que durante 20 años fue el ser humano más poderoso del mundo conocido. Para entender a los egipcios del Imperio Antiguo, hay que entender su religión y su complejo concepto del otro mundo. En 2500 años antes de Cristo, Sneferu, el primer faraón de la cuarta dinastía egipcia, moría. Y su hijo Jufu se preparaba para subir al trono. Su padre había sido un rey terriblemente popular, pero su pueblo no le lloraba. Creían que la vida seguía después de la muerte, y la muerte del padre de Jufu era especialmente significativa. Porque en el otro mundo, el espíritu del faraón muerto se uniría a los dioses. Desde la muerte, el espíritu del faraón podía influir en los dioses, animarles a cuidar a los vivos y cuando llegara el momento, guiar a sus espíritus hacia el otro mundo. Pero el lugar de su padre entre los dioses no estaba garantizado. Primero había que iniciar rituales precisos. Había que embalsamar el cuerpo del rey, que no debía ser tocado durante toda la eternidad. Estos 2 rituales eran tan importantes que incluso mientras se preparaba el cuerpo de Sneferu, hay pruebas que indican que Jufu estaba planificando su propia muerte. Su vida sería poco más que una preparación para el otro mundo, donde podía dar a su pueblo seguridad y riqueza durante toda la eternidad. Para nosotros es muy difícil de entender, pero los egipcios creían en ello inquebrantablemente, lo que proporcionaba mucha fuerza a Jufu. Jufu tiene más poder y más autoridad que cualquier otro gobernante de la historia egipcia. Puede que incluso de la historia mundial. Es un dios viviente con un poder absoluto sobre sus súbditos. A través de la inmortalidad, la gloria de Jufu y la prosperidad de su pueblo estaban unidas.
La clave estaría en la conservación de su cuerpo muerto. Y ningún faraón en la historia hizo más para asegurarse de que su momia estaría a salvo que el padre de Jufu, Sneferu. Para intentar entender cómo vivían los antiguos egipcios, tenemos que explorar las ciudades que construían para los muertos. Los monumentos funerarios son tan viejos como la humanidad, pero la pirámide era en ese momento una construcción muy reciente. Era el Rolls Royce de los monumentos funerarios. Los antepasados de las pirámides eran unas tumbas rectangulares llamadas mastabas, fabricadas con ladrillos de barro. Pero cuando Egipto se volvió más rico, las mastabas fueron creciendo y los faraones construyeron las tumbas más grandes. Colocando una mastaba encima de otra, crearon una tumba a la altura de los faraones. Había nacido la primera pirámide básica. Cuando el padre de Jufu llegó al trono, esas pirámides de escalones ya eran el símbolo definitivo de la buena posición social. Durante sus 50 años de reinado, Sneferu llevó el arte de la pirámide a nuevas cotas. Su primera pirámide tenía escalones. Y después intentó, sin éxito, construir una de paredes planas. Finalmente, Sneferu consiguió su objetivo, la primera auténtica pirámide. Sneferu mejoró mucho el arte de la construcción de pirámides, y muy dentro de este símbolo, este enorme corazón de piedra, Sneferu creía que su cuerpo estaría protegido en su viaje hacia la eternidad. Jufu miraba y pensaba que podía hacerlo mejor, que podía aprender de los errores de su padre, que podía construir algo más grande y majestuoso, algo que capturase realmente la atención de su pueblo y de cualquiera que visitase Egipto. Los hijos de los hombres poderosos a menudo quieren marcar su propio territorio, tener un impacto visual sobre el paisaje. El nuevo faraón Jufu escogió construir su pirámide al norte de la antigua capital egipcia, Menfis, sobre una meseta de Giza, donde nunca se había enterrado a un rey. Sería la mayor estructura de piedra que el mundo había visto. El padre de Jufu murió creyendo que había perfeccionado la pirámide. Pero Jufu quería llevar esa forma de arte a la última expresión y cimentar su propio lugar en la eternidad. Dedicaría todos los recursos de la nación a su mastodóntico proyecto. Este es un monumento que Jufu construía para decir: aquí estoy, miradme, soy el rey, tengo poder, tengo riqueza. Por otro lado, también era su tumba. Y Jufu pensaba que necesitaba un lugar en el que pudiera transformarse, desde el que pudiese elevarse hacia el otro mundo y unirse a los dioses. El proyecto costaría una fortuna, pero Jufu era increíblemente rico. La fuente de la prosperidad de Egipto era uno de los mayores ríos del mundo, el Nilo. El río estaba lleno de peces, percas y bagres. Era una ruta comercial clave. Y sus crecidas anuales daban a los granjeros egipcios un agua milagrosa y una tierra increíblemente fértil. Egipto es el regalo del Nilo. El resto de Egipto es un gran trozo de desierto. El Nilo es el torrente sanguíneo de Egipto, su autopista. El motivo por el que Egipto sobrevive en mitad del mayor desierto del mundo, el Sáhara. Pero a pesar de su riqueza, el éxito no estaba asegurado. Una pirámide tan grande llevaría décadas, y en el antiguo Egipto, incluso los faraones podían morir jóvenes. Si Jufu no vivía lo bastante para terminar su gran pirámide, sus sueños de inmortalidad se destruirían, y la seguridad de Egipto y las almas de los egipcios correrían peligro. Incluso siendo joven era muy importante que Jufu empezara a hacer su pirámide y la terminara durante su vida. No sabía cuánto tiempo gobernaría, podía morir en cualquier momento. Los egipcios creían que la relación privilegiada de su faraón con los dioses estaba íntimamente relacionada con la generosidad del Nilo. Que el Nilo creciera se debía en parte a que las cosas funcionaban bien en el mundo en un sentido cósmico. Los dioses estaban tranquilos, estaban contentos, las cosas se hacían bien. Pero si Jufu quería una pirámide que asombrara a los dioses, necesitaría gran cantidad de mano de obra. Unos 25.000 jóvenes sanos. Sería la mayor movilización de gente de la que había sido testigo Egipto.
¿de dónde los sacaría? Khufu poseía miles de esclavos extranjeros de sus incursiones en Libia y Nubia. Y siempre se ha creído que esos prisioneros construyeron la Gran Pirámide. La historia encaja con nuestras fantasías en Technicolor sobre las maravillas egipcias construidas gracias a la sangre y el sudor de los esclavos, a sus vidas rotas. Pero no es cierto. Los actuales análisis del ADN tomado de los trabajadores demuestran que no eran extranjeros, sino egipcios. Gente libre. Y ahora creemos que había buenas razones para que Khufu no tuviera que obligarles a trabajar en su gran proyecto. Ser alguien que ayudaba a garantizar que el faraón llegase con éxito al otro mundo era una contribución importante para la sociedad. Formaba parte de una póliza de seguro cósmica. Si como egipcio querías asegurarte de que el rey estuviese bien enterrado, trabajar en su pirámide era de una gran importancia personal. Cada trabajador se involucraba emocionalmente en la realización del proyecto. La relación de Khufu con su pueblo era mucho menos tiránica y mucho más paternalista de lo que se creía. Pero durante mucho tiempo fue difícil entender por qué tantos granjeros egipcios podían dejar de producir comida sin mermar la economía egipcia. Actualmente, los egiptólogos creen que la respuesta está en el flujo y el reflujo estacional del río. Los egipcios organizaron la construcción en base a la estación de crecidas del río. Las crecidas hacían que los granjeros dejaran de trabajar hasta 4 meses al año. Si se organizaba el calendario con precisión, Khufu podía ofrecer una alternativa atractiva. Las crecidas anuales del Nilo eran muy importantes para la construcción de la pirámide, porque cuando el río se desbordaba, había 3 o 4 meses del año en los que los campesinos no podían trabajar la tierra. Así que el rey fue listo y lo organizó todo para que durante esos 4 meses en los que igualmente no tendrían trabajo, pudiesen sacar algún provecho. Organizar los periodos de más trabajo de construcción durante los periodos de crecida era una solución que hacía feliz a todo el mundo. El Nilo crecido era también el medio más eficaz para transportar hombres y materiales. Esta antigua vía fluvial de más de 6.600 kilómetros de longitud alimentaba el gran proyecto de Khufu. Como el lugar de construcción, en Giza, estaba a casi 8 kilómetros de sus orillas, los ingenieros prepararon un sistema de canales a través de los campos que los separaban. El edificio que iba a ir tomando forma era más que una tumba y una fortaleza. Su diseño estaba imbuido de un poderoso simbolismo religioso. Ahora se cree que quizá la clásica forma de pirámide simbolizaba la creación del mundo. La primera parte de la Tierra en elevarse por encima del agua fue una gran montaña. Los egipcios la llamaban Tak-Yenen y la convirtieron en uno de sus dioses. Como el jardín del Edén, ese lugar era armonioso y pacífico, un paraíso terrenal. Ese primigenio estado de perfección era conocido como Ma'at. La forma de la pirámide imita la tierra emergida y representa ese estado perfecto. Ma'at es básicamente verdad u orden, los buenos modos como lo opuesto al caos. Así que para los egipcios era el Ma'at, el orden, contra el caos. Y el mundo siempre era caótico y el rey tenía que mantener el equilibrio entre los dos. La pirámide de Khufu tenía que seguir estrictamente las reglas del Ma'at. Era la chispa mágica que transformaría un gran montón de piedras en una escalera hacia la otra vida. Su primera e importantísima acción fue alinear la pirámide con los cielos, el hogar de los dioses. El más importante de los dioses en ser honrado fue el dios del sol, Ra. Creían que Ra transportaba el sol por el cielo, del este al oeste. Cuando la pirámide se terminara, los muros del este y del oeste estarían orientados hacia el sol que salía y se ponía para honrar el viaje de Ra. Pero la alineación este-oeste no fue la más importante. Khufu y sus sacerdotes creían que aunque el estado perfecto del Ma'at no solía conseguirse en la tierra, podía encontrarse en el cielo nocturno, junto a su estrella del norte, Tuban.
Al diseñarla para que apuntase a la estrella del norte, conseguían una conexión más fuerte entre su propia conservación del orden y el orden en el cielo. Para llevar a cabo esta importantísima empresa, con un pie en la tierra y otro en el cielo, hombres de todos los rincones del imperio del Antiguo Egipto se reunieron en Giza. Esa reunión probablemente fuera la mayor concentración de mano de obra de la historia de la humanidad. El calor abrasador de la llanura de Giza sería el hogar de algunos de ellos durante décadas. Mientras sus ingenieros marcaban la planta más baja de la pirámide, los trabajadores veían por primera vez la magnitud de la tarea que les esperaba. Y no debía de ser una visión tranquilizadora. Lo que debían pensar el primer día que miraban la meseta de Giza debía ser: ¿cómo vamos a poder hacerlo? Es desalentador pensar, no hay nada aquí y dentro de 20 años habrá una montaña. Esos hombres no solo tenían que construir la pirámide antes de que muriera Jufu, sino que además tenían que construirla a la perfección. Era una estructura enorme, con muchas posibilidades de error, como había aprendido el padre de Jufu. Sneferu había conseguido la primera pirámide perfecta con la pirámide roja, pero por el camino cometió graves errores. Su primer intento de conseguir una auténtica pirámide acabó con un desastre. Situó la estructura en una zona de desierto cuyos cimientos no eran del todo estables. Al elevar los lados, los cimientos empezaron a resquebrajarse. En un desesperado intento por aliviar la carga, redujeron el ángulo de las pirámides a medio camino, creando la pirámide torcida. Pero eso tuvo un precio. La clara forma imperfecta de la pirámide rompía las reglas de Maat y la devaluaba como maquinaria de resurrección. Sneferu tuvo la suerte de reinar durante más de 50 años, tiempo suficiente para empezar otra y conseguir su objetivo. Pero Jufu no podía permitirse ese lujo. Quizás solo tuviera una oportunidad para conseguir su pirámide, y su prioridad era asegurarse de que la pirámide se construyera sobre unos cimientos firmes. Jufu no quería repetir los errores que había cometido su padre. Buscaba un sitio donde los cimientos de piedra caliza fueran un poco más fuertes, donde pudiera aprovecharlos para construir un monumento enorme. Por eso, en una tierra principalmente compuesta por barro y arena, los investigadores de Jufu descubrieron el lugar perfecto en la rocosa meseta de Giza. Los cimientos de Giza le prometían solidez a Jufu, pero también tenían otra ventaja: una inagotable cantidad de piedra caliza de primera calidad. Una cantera a las puertas de la pirámide ahorraría millones de horas de trabajo al proyecto de un plumazo. Jufu debió pensar que sus hijos también podrían construir allí, que podría iniciar una generación de tumbas en ese lugar, porque la meseta era enorme. Y podía colocar a sus trabajadores cerca. Podía alojarlos al borde de la meseta, cerca de la zona de cultivo. Un lugar como ese tenía un montón de cosas a su favor. La pirámide se tragaría casi 2,5 millones de bloques de piedra caliza, con un peso medio de 2,5 toneladas cada uno. Algunos de los bloques de la base de la pirámide eran incluso más grandes, de hasta 15 toneladas. Jufu y sus ingenieros habían empezado bien,
Tenían unos cimientos sólidos y una gran cantidad de piedra, pero todavía se enfrentaban a un problema. Tenían que asegurarse de que cada etapa se construyera al mismo nivel. Si se elevaba ligeramente en algún punto, sería imperfecta, inútil, un insulto a los dioses a los que pretendía encandilar. Los egiptólogos creen que los ingenieros utilizaban un sistema de nivelación básico pero eficaz. Se fijaban 2 trozos de madera de la misma longitud a un travesaño, creando un triángulo isósceles, y se hacía una marca en la mitad del travesaño. Una plomada colgada del vértice hacía intersección en el travesaño, en la marca, solo cuando se colocaba una superficie nivelada. El instrumento, llamado nivel de escuadra, permitía a los ingenieros comprobar que todas las piedras estaban perfectamente horizontales. El aparato era sencillo, pero increíblemente eficaz. Cuando el gran proyecto de Jufu empezó a tomar forma, cada lado de la base de la pirámide, más largo que 2 campos de fútbol, estaba casi perfectamente horizontal, desviándose de la perfección menos de 3 centímetros. En la cantera, los trabajadores se enfrentaban a un horario desalentador. En una semana de 10 días, solo tenían un día de descanso. Sabemos que los equipos de los hombres de las canteras cortaban y entregaban un bloque de piedra cada 3 minutos para la pirámide. Cada bloque de piedra caliza se arrancaba de las rocas y se cortaba a la medida necesaria. Tenían herramientas muy sencillas, mazas y cinceles primitivos fabricados en cobre, un material relativamente blando. Por suerte, la piedra caliza es más fácil de cortar que muchos otros tipos de piedra. Los antiguos egipcios usaron las mismas herramientas para cortar piedra durante siglos y pasarían otros 500 años antes de que empezaran a usar el bronce y crearan una nueva generación de herramientas mucho más duras. Como sus antepasados, los constructores de Jufu confiaban en su insistencia y en la cantidad de hombres que tenían para conseguirlo. Lo fundamental de la tecnología egipcia de la época era la tecnología práctica. No les interesaban las especulaciones. ¿Qué necesitamos para hacer el trabajo? Eso era todo lo que pensaban. Cuando las piedras estaban preparadas, los trabajadores de la cantera las llevaban hasta el lugar de la construcción. Aunque la cantera estaba cerca de la pirámide, era una tarea mastodóntica, ya que muchas de las piedras pesaban varias toneladas. ¿Cómo llevaron 6 millones de toneladas de piedra hasta las caras de la pirámide emergente? Nuevamente, parece que la solución fue sencilla y práctica. Sus vecinos, los sumerios, usaban carros con ruedas desde hacía más de 1000 años. Los ingenieros de Jufu debían conocer esa tecnología. Pero el peso de las piedras y la cantidad de arena habrían hecho imposible la circulación con carros. Los egipcios optaron por la solución más directa. Construyeron una enorme rampa y simplemente arrastraban los bloques sobre planchas de madera. La rampa estaba hecha de escombros y piedras de la cantera y tenía tiras de madera para ayudar a la plancha a moverse con más facilidad. El sistema de rampas y planchas existía desde hacía al menos un siglo y permitía que 20 hombres subieran bloques de piedra de 2 toneladas a las caras de la pirámide. En el pasado, la negativa de los egipcios a utilizar carros se ha visto como un ejemplo de su arraigado tradicionalismo. Pero no era así. Ellos únicamente hacían el trabajo sistemáticamente. Aunque evidentemente era una solución poco tecnológica, de mucha intensidad y brutalmente dura para los trabajadores. No importa cómo se haga, construir una pirámide es un trabajo titánico. Tenemos los huesos de algunos de los hombres que construyeron estas pirámides y todos muestran la presión de la construcción. Los esqueletos de los trabajadores son un triste recordatorio de sus vidas.
Los huesos rotos o deformes, miembros amputados, columnas deterioradas. Las pruebas sugieren que la esperanza de vida de los hombres era de solo 32 años, a diferencia de los 55 de los miembros de la nobleza. Piedra a piedra, la gran pirámide de Jufu iba creciendo. Los bloques llegaban a la pirámide sin estar completos. La parte de abajo y uno de los lados eran planos, y los mamposteros de la obra terminaban el resto de superficies, alisando los lados y la parte superior para crear superficies perfectamente niveladas. Pero la gran cantidad de mano de obra que tenía asociada presentaba su propio problema logístico. Siempre se ha creído que fueron unos 25.000 hombres los que participaron en este proyecto. 4.000 picando, transportando y terminando la piedra, y más de 20.000 en trabajos de apoyo. Durante un año, eso suponía que 1 de cada 30 hombres de la población de Egipto trabajaba en la pirámide. Uno de los descubrimientos más interesantes de años recientes, un lugar donde sentirse muy cerca de los trabajadores desaparecidos, es el pueblo de los trabajadores. Nuevamente, parece que la solución de Jufu fue pragmática y decidida. Ordenó que se construyera un pueblo entero a 800 metros de la pirámide. Para algunos, como los mamposteros y otros maestros artesanos, fue su hogar durante más de 20 años. El alojamiento era sencillo, pero el pueblo tenía una infraestructura muy sofisticada, con panaderías, tiendas de arcilla y bares, e incluso maestros y médicos. Las escrituras de los egipcios más normales muestran que había un auténtico espíritu de comunidad y un animado ambiente callejero. Si ibas a la pirámide a trabajar durante 2, 3 o 10 años, tenías a toda tu familia allí. Tus hijos iban a la escuela. Tenías instalaciones médicas y había lugares para divertirse. Las mujeres tenían trabajo, así que era una ciudad grande y muy próspera. Cada trabajador tenía una ración diaria de 10 barras de pan por familia y otra muy generosa de cerveza. Para los campesinos era una vida increíble. Toda la gente que trabajaba para el rey estaba bien alimentada, mucho mejor que si se hubieran quedado en casa como campesinos, porque el rey les daba carne, pescado, pan y cerveza, y raciones extra que podían enviar a su familia más lejana. Así que realmente obtenían comida digna de un rey. Organizar a esos miles de hombres en una fuerza de trabajo coherente y eficaz era quizás el mayor reto. Los egipcios consiguieron un gran nivel de coordinación, eficacia y camaradería que aventajaría muchos proyectos modernos de construcción. Era su capacidad de organización, porque una muchedumbre no habría podido construir ninguna de las pirámides, aunque les hubieran dado un siglo de tiempo. Los capataces idearon una compleja cadena de mando que hacía que todo funcionara como un mecanismo de relojería. Dividieron la fuerza de trabajo principal, de 4.000 hombres, en 2 equipos. Esos equipos se dividían en 2 bandas, y así sucesivamente hasta llegar a unidades de 10 personas. El sistema se aseguraba de que cada hombre supiera cuáles eran sus objetivos diarios y ante quién tendría que responder. No era una coincidencia que esas unidades de 10 hombres fuesen la cantidad ideal de trabajadores para ocuparse de un solo bloque, consiguiendo así que cada unidad fuese la fuerza motriz de la construcción. Dividir a los trabajadores en esos pequeños grupos hizo que el trabajo fuese más fácil de controlar y tuvo un beneficio extra. Sus supervisores podían aumentar el ritmo de trabajo creando pequeñas competiciones. El primer equipo en llegar al objetivo del supervisor ganaría una ración extra de cerveza. Se ideaban muchos trucos psicológicos para hacer que la gente trabajara más rápido, para que compitieran un poco para levantar la piedra un poco más alta, para poner una piedra más antes de que terminara el día.
Debía parecer un proceso lento y penoso. Pero piedra a piedra, el proyecto de construcción más grande del mundo empezó a tomar forma. En el Imperio Antiguo, el faraón era una figura muy remota, un rey dios. Si visitaba el lugar, eso habría sido muy emocionante para los trabajadores que consiguieran verlo. El rey en persona tenía una especie de aura sobrenatural. Así que si trabajabas en la pirámide y él aparecía, eso sería algo para contarle a tus nietos. Cuando los cimientos estuvieron en su sitio, la pirámide llegó a un momento crítico. Utilizando pruebas más recientes, podemos extrapolar los resultados a ese periodo para valorar la tarea que les esperaba a los trabajadores. En lo que se convertiría en el corazón de la pirámide, los ingenieros construyeron la cámara funeraria de su faraón. Alojaría su cuerpo momificado y los valiosos objetos rituales que acelerarían su viaje al más allá. Cosas de oro, brillantes y exquisitas, que los saqueadores de tumbas, aventureros y arqueólogos han tenido tantas ganas de descubrir a lo largo de los siglos. Aunque Jufu esperaba unirse a los dioses a su muerte, era vital que su cuerpo permaneciera conservado e intacto. Si se movía o se dañaba, su alma eterna perecería, dejando a su pueblo desprotegido y su cuerpo descompuesto fuera del paraíso. Paradójicamente, la simple visión de la pirámide publicitaba a kilómetros de distancia su tumba llena de tesoros, convirtiéndola en un imán para los ladrones de tumbas. La primera pirámide de Egipto, la pirámide de escalones, fue creada por el faraón Djoser. Para proteger su momia, hizo que sus constructores excavasen 30 metros en los cimientos por debajo de la pirámide para crear una cámara funeraria secreta. Pero a principios del siglo XIX, cuando unos viajeros oportunistas llegaron a su interior, descubrieron que había sido saqueada por los ladrones. Cuando los arqueólogos pudieron al fin entrar en la cámara en los años 30, apenas encontraron unos tristes fragmentos de la momia del faraón. Jufu no quería correr el mismo destino, así que los trabajadores de su cuarto interior se aseguraron de que los pasadizos principales se pudieran bloquear con rocas después del entierro. Para disuadir a los ladrones, sus ingenieros construyeron la cámara fúnebre con granito. La piedra se extrajo especialmente de una cantera a 930 kilómetros. Era más dura que el acero y prácticamente imposible de penetrar. Pero la cámara era solo el principio. Su jefe de ingenieros ideó más medidas de seguridad. Cuando el cuerpo del faraón se colocara en la cámara fúnebre, 3 placas de granito caerían cuidadosamente en su sitio, sellando dentro al faraón. Como tercera línea de defensa, se colocaría otra serie de bloques gigantes, evitando el paso por el pasillo ascendente que uniría la cámara con el pasadizo de entrada principal mediante un granito inexpugnable. Jufu creía que su pirámide sería una fortaleza. Pero cuando la pirámide empezó a crecer, los ingenieros descubrieron un error en sus cálculos. Esta cámara fúnebre fue la primera en ser construida con un techo plano de granito, y se preguntaban si sería lo bastante fuerte para soportar el peso de la pirámide. Con el espectro de la pirámide torcida de Sneferu planeando sobre ellos, decidieron asegurarse. Idearon una serie de cámaras para repartir el peso, 20 metros por encima de la cámara. En el techo se harían dinteles para no cargar todo el peso sobre la cámara. Actualmente sabemos que esas cámaras fueron totalmente inútiles, pero tranquilizaron mucho a los arquitectos de la época. Probablemente tardaron 2 décadas en terminar la pirámide. Jufu había sobrevivido para ver su pirámide llegar a una altura impresionante. Pero el trabajo no había terminado. El revestimiento de piedra pulida transformaría la pirámide de un cuidado montón de piedras a un monumento impresionante, un punto de referencia, un triunfo tanto estético como arquitectónico.
Los trabajadores seguían teniendo muchos meses de trabajo duro por delante. Los mejores mamposteros unían los bloques de roca extraídos y colocados en escalón con piedra caliza blanca de alta calidad. Tenían que asegurarse de que las piedras se encajaban unas con otras perfectamente, sin ningún hueco visible. Después tallaban y pulían la piedra caliza hasta conseguir un acabado perfectamente suave e iridiscente. Trabajaban con cinceles de 1 centímetro de ancho. Los afiladores de cinceles se agrupaban alrededor de los mamposteros para suministrarles hojas acabadas de preparar. Cuando se le añadía el recubrimiento a la pirámide, su aspecto cambiaba totalmente. En lugar de ser vasto, el recubrimiento estaba muy pulido, y si el sol brillaba en la dirección adecuada, casi parecía que la pirámide brillase, como hecha de plata pulida. Pero estos acabados eran más que simple belleza. Cualquiera que se acercase a la pirámide de Jufu después de que se hubiera sellado no habría tenido ni idea de cómo se podía haber colocado algo dentro o cómo se podía intentar entrar. Sería una enorme estructura piramidal lisa. Cuando se terminó el revestimiento, este ocultaba cualquier huella de la entrada a la cámara de Jufu. Su pirámide era un rompecabezas brillante, sublime e inescrutable. Un rompecabezas que Jufu y sus ingenieros creían que era imposible resolver. Veinte años después de empezar, el faraón Jufu había sobrevivido para ver su obra maestra terminada. Él y sus súbditos habían ganado la carrera contra la muerte y por el camino habían creado uno de los emblemas de la civilización humana. Al final, Jufu fue probablemente el más audaz de los faraones. Si quería tener una pirámide completa al morir, debía haber construido una más pequeña, pero construyó la mayor que se había hecho. No había ninguna garantía de que viviría lo suficiente para verla, aunque fuera a medias. Combinando tecnología sencilla con una determinación y una fuerza extraordinarias, su pueblo le proporcionó esa visión. Debió de ser un momento de orgullo e inspiración. El hecho de superar lo que hizo tu abuelo cuando trabajaba para Sneferu debía de ser muy satisfactorio. Y también debía hacer sentir a la gente que probablemente nadie volvería a conseguir algo tan importante. Los egipcios se regocijaban. La pirámide estaba terminada. La vida eterna del rey estaba asegurada. Se uniría a los dioses. Mantendría el orden en el otro mundo. En ese momento, todo Egipto lo celebraba. Jufu construyó una pirámide en Giza que era la estructura más alta del mundo y lo continuó siendo durante 4000 años. Pero el faraón apenas tuvo tiempo de disfrutarla. Tras haber visto la pirámide terminada, contra todo pronóstico, Jufu murió. Para nosotros, todavía un hombre de mediana edad. Durante más de 2 décadas, un país entero había planificado y trabajado para un solo momento. Después pondrían a su faraón a descansar en su cámara de resurrección. Estaban seguros que desde la cámara su espíritu ascendería al cielo. Mientras su cuerpo permaneciese seguro durante toda la eternidad, cuando llegara el momento, ayudaría a sus almas a recorrer el mismo camino. Los ingenieros habían creado 2 huecos de más de 60 metros de longitud a cada lado de la cámara.
Eran los pasadizos secretos a través de los cuales el espíritu del faraón podía salir y volver a entrar en la pirámide. Su espíritu residiría entre las estrellas, en el cielo, el hogar de los dioses. Allí compensaría el gran sacrificio de su pueblo, cuidándoles durante toda la eternidad. Y para las generaciones de egipcios posteriores a Jufu, debió de parecer que la gran pirámide demostraba que había valido la pena, ya que ofrecía ricas recompensas. Egipto era próspero y pacífico. El hijo y el nieto de Jufu construyeron sus propias pirámides en la meseta de Giza. Pero ninguna superó el extraordinario momento de Jufu. Continuó siendo el pináculo de los constructores de pirámides del antiguo Egipto. El valor divino de Jufu estaba asegurado. Siglos después de su muerte, seguía siendo adorado como un poderoso dios. Y se ha sugerido que la esfinge, mundialmente famosa y todavía totalmente enigmática, pudo haberse tallado como homenaje al ahora legendario rey dios. Tras el reinado de Jufu, Egipto disfrutó de casi 400 años de paz y prosperidad sin pausa. El país era estable y el pueblo dormía tranquilo por la noche, con el estómago lleno. Pero pronto el hechizo tuvo que romperse. El río Nilo, el corazón de Egipto y la fuente de toda su riqueza, empezó a secarse. La prosperidad de Egipto se basa fundamentalmente en las crecidas del Nilo. Si el Nilo está demasiado alto o demasiado bajo, el resultado es el hambre. No habrá bastante agua para la cosecha o el agua se lo tragará todo. Actualmente se sabe con bastante seguridad que eso es lo que terminó con todo. Cuando el Nilo se redujo a un arroyo, no hubo cosecha y el hambre se extendió. Y si los faraones decían ser responsables de la benevolencia del río, también tenían que serlo cuando se secaba. La leyenda del todopoderoso rey Dios quedó destruida. Los reyes pierden el control. Ya no les ven como seres fuertes y poderosos, como lo fue Jufu en su época. No pueden controlar lo que ocurre. Al final, la estabilidad del imperio antiguo pasó a ser un caos, y los logros arquitectónicos de Jufu nunca pudieron igualarse. Ese visionario faraón iluminó el imperio antiguo durante las primeras etapas de un gran imperio. Jufu tuvo la suerte de vivir en una época de riqueza y abundancia relativamente libre de la amenaza de invasión. Sin la distracción de la guerra, el hambre o las epidemias, fue una época fuera de lo común, en la que toda una generación pudo dedicarse a un solo proyecto de importancia nacional. Pero el propósito fundamental de la pirámide era enviar a su faraón a la inmortalidad. Y para conservar el cuerpo del rey, construyeron la mayor fortaleza de la historia. Creían que su ingenioso sistema de seguridad formaría una barrera infranqueable para los ladrones de tumbas más decididos durante toda la eternidad. 820 después de Cristo. Mucho después de que el antiguo imperio egipcio hubiese caído, un califa árabe que buscaba tesoros intentó entrar en la Gran Pirámide. Al encontrarse con los primeros bloques de granito, sus hombres pasaron por encima y entraron por el techo del pasadizo. Al llegar a las rocas que impedían la entrada a la cámara fúnebre de Jufu, simplemente abrieron el marco de la puerta con un cincel, allá donde el granito era más fino. Pero dentro descubrieron que estaba vacía. Alguien había llegado antes. La momia de Jufu, con todos los tesoros increíbles, había desaparecido. Al final, la misión de la vida de Jufu para proteger sus restos por toda la eternidad había fracasado.
Jufu no está teniendo una buena vida en el más allá. Para él, lo único importante de construir la pirámide era llegar al otro mundo. Eso era muy importante. Y como los restos no han durado, su trabajo quedó totalmente incompleto. Al final, Jufu y su pueblo fueron traicionados por los descendientes de nuevas civilizaciones que ellos solo podían imaginar. Sus planes, cuidadosamente trazados para conservar el cuerpo del rey en una obra de arte y conseguir así su propia inmortalidad, fueron penosamente frustrados. Pero ha perdurado. En los términos de Jufu, su alma ha sufrido porque su cuerpo ha sido destruido y su tumba violada. Pero a otro nivel, el hecho de que sepamos su nombre y que su nombre se recordase a lo largo de toda la historia egipcia, ha hecho que su alma continúe viva. Así que Jufu ha triunfado sobre la muerte, iluminó el imperio antiguo y sigue inspirando respeto a hombres y mujeres más de 4000 años después de su muerte. Siempre será recordado como el faraón más visionario de Egipto. Sus logros, analizados forensemente, nos recuerdan que debemos pensar en el Egipto antiguo como un lugar real en una época real, no como una especie de mundo mágico. Y por eso mismo es mucho más fuerte. Egipto. Siglo XII a.C. El gran faraón Seti aseguraba la continuación de su dinastía. Los sacerdotes de Seti habían designado a su hijo mayor, Ramsés, como heredero al trono. Ramsés nació en la 19ª dinastía, un linaje inmensamente rico e influyente. Esa nueva nobleza había sido testigo de un renacimiento del imperio y Ramsés se convertiría en el faraón más icónico del Imperio Nuevo. Para entender la magnitud de sus logros, tenemos que entender el imperio en el que había nacido y cómo había evolucionado este en los 1300 años transcurridos desde los días del Imperio Antiguo. Los faraones del Imperio Antiguo eran muy ricos, pero también tenían algo totalmente desconocido para Ramsés y su familia: seguridad. El comparativamente joven imperio estaba prácticamente libre de amenazas de invasión y había otras señales que indicaban que los dioses estaban contentos. El Nilo fluía caudaloso y su crecida anual rica en nutrientes hacía que las granjas pudieran disfrutar de cosechas abundantes. Y como enlaces vivos con los dioses, los antiguos faraones se llevaban todo el mérito. Esa había sido la buena época. La bonanza les permitía idear proyectos arquitectónicos increíblemente ambiciosos. Se movilizaban ejércitos de trabajadores para construir las pirámides, los edificios más grandes del mundo conocido. Pero aunque los faraones podían aprovechar y explotar la mano de obra de todo un imperio, eran gobernantes remotos, nunca vistos por sus súbditos. Los faraones del Imperio Antiguo hacían las cosas de un modo determinado, pero Ramsés vivía en otra época. Tenía que labrarse su propio camino. La imagen decidida y divina del faraón de la época de las pirámides había desaparecido. Aunque seguía siendo un ser divino, en el Imperio Nuevo estaba un poco más cerca de la tierra. Ramsés lo sabía muy bien. El padre de Ramsés, el gran Seti, le preparaba para este nuevo papel de faraón más expuesto, complaciente y accesible. En la época de Ramsés, los faraones tenían que trabajar mucho más duro en las relaciones públicas. No podían permitirse esconderse en su palacio y dejar que los monumentos hablaran por ellos. Tenían que aparecer regularmente ante su pueblo y organizar ceremonias para que vieran que existían.
En los jardines exteriores de los templos, Ramsés, como príncipe heredero, se ocupaba de las tareas del faraón con su padre. Las pirámides formaban parte de una época muy distante, pero los edificios seguían siendo básicos para la autoridad del faraón y el simbolismo religioso era tan importante como siempre. En el Imperio Nuevo, Giza ya no era el centro del poder faraónico, que se había trasladado 650 kilómetros al sur, hasta Karnak, en el Nilo. Este es el complejo de los templos de Karnak. Al igual que la Gran Pirámide, las estructuras tenían un poder sagrado y ofrecían un camino visible al más allá. Pero a diferencia de las elitistas pirámides de Giza, los templos de la época eran mucho más accesibles. Una de las primeras tareas de Ramsés fue expandir junto a su padre este lugar religioso. Juntos crearon el mayor complejo de templos jamás construido y lo coronaron con uno de los grandes logros de la ingeniería de la antigüedad, la sala hipóstila. Estas salas formaban un camino entre los bulliciosos patios exteriores de los templos y las zonas sagradas, más escondidas dentro de esa fantasía arquitectónica. 134 altas columnas soportaban un enorme techo de piedra. Las más altas tenían más de 20 metros de altura. En la base hay unos bloques tan gruesos que se necesitan más de 7 personas de la mano para rodear una sola de ellas. Pero como los grandes constructores de pirámides del Imperio Antiguo, los ingenieros de Seti usaron métodos aparentemente sencillos para construir la sala. Mientras las piezas de las columnas iban llegando de la cantera, los constructores las iban poniendo una encima de otra. Los muros de la sala iban creciendo y la sala se llenaba de arena para subir el nivel del suelo, para que cada nueva sección se pudiese colocar en su lugar con facilidad. Cuando se colocaron las piezas del techo, los trabajadores fueron quitando la arena y terminando las columnas mientras bajaban de nivel. Igual que las antiguas pirámides, el templo de Karnak simbolizaba la búsqueda de la perfección y el orden dentro del caos universal. Pero eran más que símbolos. Se creía que las deidades vivían en el Sancta Sanctorum, donde solo el faraón y su sumo sacerdote podían entrar. La sala hipóstila, la gran obra de Ramsés, era la encarnación fosilizada de los mitos de creación oral. Las grandes columnas parecían plantas de papiro gigantes. Representaban el pantano primigenio que cubría la tierra durante la creación. Un significativo desarrollo en el culto al otro mundo le daba a este edificio aún más valor. Así que cuando Ramsés heredó la tarea de supervisar la decoración del interior de la sala hipóstila, continuaba un trabajo cósmicamente importante. El espíritu del faraón muerto ya no se alojaba en el corazón de una enorme pirámide. Ahora brillaba desde todas las piedras y la pintura de las estatuas y los relieves. Los artistas hacían más que decorar. Estas imágenes transformaban la sala en una potente fuente de poder religioso y político. El futuro faraón empezaba a crear su propia marca, Ramsés. Es en los templos donde el faraón proyecta su imagen. Son los carteles en los que puede publicitar su gloria y su fe en los dioses. En parte intentaba impresionar a los dioses, no solo al pueblo en general, así que tenía dos públicos. La asociación religiosa y la creación de imágenes eran solo una parte de la formación de Ramsés. Aunque aún era un adolescente, estaba al mando de la fuerza de élite egipcia. Eran guerreros fuertes y bien entrenados, capaces de resistir largos meses de lucha lejos de su hogar. El padre de Ramsés, Seti, le había puesto a la cabeza del mayor ejército del mundo por un motivo.
Un futuro gobernante debía demostrar que podía dirigir un ejército profesional. Otra importante distinción entre el mundo del Imperio Antiguo y el del Nuevo. El Nuevo Egipto se había convertido en otra de las muchas superpotencias que competían por el control de la región. Al oeste se enfrentaban a los bandidos libios, al este al poder de los hititas y los sirios, mientras que al sur estaba la problemática provincia de Nubia. Políticamente las cosas no podían ser más diferentes de la primera edad dorada del imperio. Tras la muerte del gran faraón de la época de las pirámides, Egipto disfrutó de casi 400 años de paz y prosperidad sin pausa. Pero de repente ocurrió lo impensable. El río Nilo, el corazón de Egipto y la fuente de toda su riqueza, se secó. La prosperidad de Egipto se basa fundamentalmente en las crecidas del Nilo. Si el Nilo está demasiado alto o demasiado bajo, el resultado es el hambre. No habrá bastante agua para la cosecha o el agua se lo tragará todo. Actualmente se sabe con bastante seguridad que eso es lo que terminó con todo. Cuando el Nilo se redujo a un arroyo, no hubo cosecha y el hambre se extendió. Evidentemente, los dioses no estaban contentos. La privilegiada relación que los faraones parecían tener con los inmortales se había resentido. Los reyes pierden el control. Ya no les ven como seres fuertes y poderosos como lo fue Jufu en su época. No pueden controlar lo que ocurre. Egipto acabó por recuperarse, pero tras un segundo periodo de prosperidad, el Nilo volvió a secarse, dejando al pueblo vulnerable ante otra amenaza: la invasión de los Hyksos. Eran una fuerza conquistadora. Llegaron con carros que los egipcios no habían visto nunca. Llegaron con arcos compuestos de mucho más alcance y precisión. Llegaron con una fuerza que pilló a Egipto desprevenido. El país cayó ante los invasores. Ocurrió algo que nunca había ocurrido y que Jufu nunca hubiera pensado que podría ocurrir: que hubiera alguien no egipcio al mando de una gran parte del país. Los Hyksos controlaron el norte de Egipto durante más de un siglo, pero al final los egipcios consiguieron echarles. El imperio volvía a estar en manos de los egipcios, y el Nilo se recuperó para volver a alimentar su tierra. Surgieron nuevos líderes que fueron coronados reyes dioses. Pero el vínculo entre el faraón y el pueblo se había estirado y debilitado. En la época de Jufu, Egipto vivió un periodo de poca pero pacífica prosperidad, y los faraones se llevaban todo el mérito. Pero los cataclísmicos acontecimientos de los siglos siguientes demostraron al pueblo que sus reyes dioses no eran todopoderosos después de todo, y que sus fronteras no eran para nada inexpugnables. Con todo eso en mente, se preparó Ramsés para las habilidades necesarias para un faraón moderno, el poder militar y la confianza de su gente. Seguro que Ramsés estaba impaciente por ser faraón. Tenía el mejor entrenamiento que podía desear un futuro faraón gracias a su padre, Seti I, que le preparaba a fondo para subir al trono. Pero seguro que él quería el trabajo para él solo. Al final, Ramsés tuvo su oportunidad. En 1290 a.C., el faraón Seti murió repentinamente. Ramsés fue coronado rey de Egipto.
Como todos los faraones antes que él, el joven Ramsés esperaba llegar al otro mundo y convertirse en un dios. Pero antes, estaba decidido a dejar su huella en el mundo mortal. Era un hombre que sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que en la nueva época, construir grandes templos no era suficiente. Había que verter sangre. Ramsés, cuando accede al trono y se convierte en rey, tiene su oportunidad de destacar. Es su turno de demostrarle a los egipcios y a las potencias de Oriente Próximo que es un faraón poderoso que puede competir a escala mundial. Y Ramsés debió pensar que podía crear un imperio de magníficas proporciones. No voy a quedar inmortalizado solo en piedra, sino que quedaré inmortalizado por el tamaño del territorio que gobernaré. Tras haber reinado solo 4 años, el joven rey desplegó sus fuerzas al este de Egipto. Hábilmente consiguió doblegar una serie de pequeñas ciudades-estado en Canaán, actualmente Palestina e Israel, y consiguió así un lucrativo pasaje comercial. Las victorias de Ramsés llenaron las arcas reales. Y no perdió tiempo antes de embarcarse en un proyecto de construcción épico para darles las gracias a los dioses y para proclamar a cualquiera que quisiera escuchar sus gloriosos triunfos. Lo más increíble de Ramsés es la confianza que tenía cuando pasó a ser rey. Era un rey joven, inexperto, pero se lanzó a hacer cosas. Inmediatamente inició un enorme proyecto de construcción, muy ambicioso, y empezó a librar batallas en el extranjero. Era una cuestión de equilibrio. Había que tener un ejército fuerte para asegurarse de que la riqueza siguiera entrando en Egipto, para poder enviar esa riqueza a los templos y darle las gracias a Amón-Ra por ayudarle a conseguir ese gran imperio. El Luxor, cerca de Karnak, extendió el templo, creando un gran patio delantero lleno de estatuas colosales de sí mismo. Y ante ellas, plantó 2 obeliscos gigantes tallados a partir de bloques de granito rosa. Como las pirámides antes que ellos, apuntaban al poder de los cielos. Ramsés apuntaba alto. Había conseguido algunas conquistas memorables, pero si quería ser recordado como el mayor faraón que había existido, tenía que superar a sus antepasados. Decidió llevar su campaña hasta las tierras del enemigo más temido de Egipto. Un adversario contra el que su padre había librado batallas épicas, una legendaria raza de guerreros y la única potencia de la región que podía compararse con Egipto. Los hititas. Los ojos de Ramsés volvieron a apuntar en la frontera oriental. El joven rey de Egipto se preparaba para llevar a su país a la guerra contra los hititas, una civilización sofisticada, organizada y dominante, y una superpotencia rival. Su padre, Seti, había conseguido una famosa victoria sobre los hititas, recordada en los muros del templo de Karnak al capturar la estratégica ciudad de Kadesh. Pero los hititas la habían recuperado más tarde, un revés que los egipcios no podían olvidar. Kadesh es un lugar estratégico en Siria, pero había algo que tenía a los egipcios obsesionados con Kadesh. Kadesh estaba en la frontera entre Egipto y el reino hitita, gobernado por el rey Muwatallis. Quien la controlase también podía disfrutar de la fértil tierra agrícola que la rodeaba, una zona que actualmente se conoce como el Valle del Bekaa. 4 faraones habían intentado hacerse con este crucial premio estratégico. Ramsés puso en juego su reputación para triunfar allá donde tantos de sus predecesores habían fracasado. Ramsés se jugaba mucho en Kadesh. Era un faraón joven. Los egipcios querían conseguir uno de los valles y los territorios más ricos de la zona. Ese era el premio.
Si controlaban Kadesh, controlarían también el resto del territorio. 5 años después de subir al trono, Ramsés llevó a su ejército a 650 kilómetros de Egipto, a una llanura, actualmente en Siria, al oeste de Kadesh. Los espías de Ramsés le informaron de que el rey hitita, Muwatallis, dirigía una fuerza impresionante de 37.000 soldados de a pie, apoyados por 2.500 carros. Muwatallis montaría en cólera ante la incursión. Pero el joven faraón tenía motivos para tener confianza. El ejército que Ramsés preparaba para luchar en Kadesh era uno de los más modernos. Era muy superior y muy diferente a cualquiera que hubiera habido antes. Los egipcios, tecnológicamente conservadores, al fin se habían decidido a usar la tecnología. Conocieron el carro durante la invasión de los Hicsos y lo adaptaron para que pudiera usarse en terrenos arenosos, creando así un arma formidable. Este carro era ligero, muy maniobrable y por encima de todo terriblemente rápido. En el carro también iba el arquero, armado con un nuevo arco compuesto que combinaba madera y hueso para más flexibilidad y potencia. Ese nuevo diseño hacía que pudieran lanzar flechas con precisión mortal a una distancia equivalente a 3 campos de fútbol y con bastante potencia para perforar la armadura de bronce de los hititas. Junto a los carros iba la infantería, llevando otra arma mejorada, el kopesh, una espada corta con una hoja mortal curvada. Ramsés estaba a punto de poner a prueba esas armas en el mayor reto al que se había enfrentado. Si podía capturar Kadesh, el joven rey se convertiría en una leyenda entre su pueblo y con el botín financiaría un edificio y un programa de relaciones públicas para que su nombre viviese para siempre. Para él era una situación en la que debía conseguir algo o morir. Debía demostrar que Egipto tenía fuerza. Y se lo debía demostrar a los hititas, pero también a sus propios seguidores, a la gente de Egipto. Mientras Ramsés y su ejército se acercaban a Kadesh, recibió buenas noticias. Los exploradores egipcios habían encontrado a 2 hombres que resultarían ser agentes dobles, escondidos en un bosque cercano. Cuando les interrogaron, afirmaron que el ejército hitita estaba a 190 kilómetros. La ciudad estaba desprotegida. Parecía que Kadesh estaba a su merced. Impaciente por conseguir la victoria, Ramsés se separó de sus tropas y se llevó a una sola división hasta una distancia desde la que podía atacar la ciudad. Ordenó que una segunda división la rodease hacia el norte con un movimiento envolvente. Pero cuando parecía tener la victoria al alcance de la mano, la situación cambió. Ramsés se dio cuenta de que había caído en una trampa hitita. La verdad era que el rey hitita estaba escondido detrás de la ciudad de Kadesh, en el viejo Kadesh, preparado para emboscar a Ramsés. Y soltó a sus perros de guerra. Los hititas atacaron rápido y con dureza. Se apoyaban en una nueva tecnología militar, las armas de hierro. El joven faraón se enfrentaba a una derrota desastrosa. Pero cuando los hititas parecían estar a punto de destrozar a los egipcios, estos tuvieron una tregua. En el último momento, la segunda división llegó desde el norte y cogió a los hititas por sorpresa. Espoleadas por su llegada, las tropas egipcias se reagruparon e iniciaron un violento contraataque. Aunque sería legendaria, no fue una batalla histórica, sino un conflicto extraño, molesto, insatisfactorio e inútil. Con los ejércitos de las 2 superpotencias antiguas luchando directamente la una contra la otra, probablemente fuese el mayor enfrentamiento militar de la historia hasta ese momento. La batalla entre Ramsés II y los hititas fue enorme. Hubo sangrientas matanzas en ambos bandos. La batalla se cobró miles de vidas, pero al final no hubo ningún vencedor.
Al amanecer, Ramsés se enfrentó al rey Muwatallis ante los muros de Kadesh. Las filas de los dos ejércitos enemigos se prepararon para otra terrible batalla. Pero cuando parecía inevitable que hubiese un baño de sangre de proporciones espantosas, ocurrió algo sorprendente. Enfrentados a una matanza segura, Ramsés y el rey hitita se retiraron. Como ninguno de ellos sabía la fuerza que tenía, hubo un estancamiento. Ninguno de ellos quería arriesgarse a ser totalmente aniquilado, y ambos accedieron a pactar una tregua. No era lo que Ramsés había ido a buscar. No había conseguido capturar el premio de los hititas y debía volver a casa con las manos vacías. Ramsés pensaba, Dios mío, ¿qué he hecho? No he vencido, ni siquiera he sido capaz de recuperar Kadesh. Nada ha salido como había planeado. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo le muestro a Egipto que sigo siendo el rey, que debo seguir siendo el rey? ¿Qué les hará creer que esto no es un desastre absoluto? 5 años después de subir al trono, las ambiciones de Ramsés de convertirse en el mejor faraón de Egipto parecían huecas y erróneas. Bueno, cuando Ramsés volviera a casa iba a pasar mucha vergüenza. Había ido a conquistar Kadesh y no lo había conseguido. Así que tendría que explicar muchas cosas. Ese ya no era el comprensivo Egipto de los grandes constructores de pirámides. El faraón ya no estaba libre de críticas. Sabía que la gente haría preguntas. La incapacidad de Ramsés de hacerse con Kadesh podía menoscabar su posición. Pero aunque fuera una época más arriesgada para el faraón, también ofrecía más opciones. Ramsés buscó un arma más potente que los carros y las espadas de bronce: la propaganda. Era una oportunidad maravillosa para que Ramsés le diese algo a su público que le convertiría en el rey que llegaría a ser. Ramsés encargó una serie de relieves de piedra para conmemorar la batalla de Kadesh en los muros de los templos de todo el reino. Así que parte del interés puesto en la campaña de Kadesh era para asegurarse de que su imagen siguiera siendo la que él quería que fuera, la de un faraón conquistador y poderoso. Cuando hizo su propio relato de la batalla de Kadesh, Ramsés demostró que era un gran publicista de la antigüedad. Los grabados cuentan la historia no de una tregua incompleta, sino de una victoria clara. Ramsés estaba representado como un gran héroe que, lejos de sus tropas, resistía solo y con valor a la emboscada hitita. Afirmaba que les había dado una paliza, pero no lo había hecho. No iba a mostrar lo que había pasado de verdad, sino lo que a él le hubiera gustado que ocurriera. Así que la imagen que tenemos aquí le muestra deshaciéndose de los hititas prácticamente solo, abriendo camino, haciéndolos huir y aplastándoles con sus caballos y sus carros. Y así creó un sentimiento de patriotismo, y él se convirtió en la personificación de Egipto. Fue un golpe maestro político. Ramsés había vuelto a escribir la historia y había dejado su propia versión de los hechos escrita en piedra para siempre. Pero el talento del joven rey para la publicidad acababa de empezar. Abu Simbel, en la frontera sur de Egipto con Nubia. El 6º año del reinado de Ramsés eligió ese lugar para construirse un monumento a sí mismo. Algo tan sumamente majestuoso que seguiría siendo admirado mucho después de su muerte. La época de las pirámides había terminado. Un faraón ya no podía utilizar la economía y la población de Egipto para sus propios fines.
Utilizar decenas de miles de hombres para extraer millones de toneladas de piedra y construir un monumento bloque a bloque era demasiado costoso, irrealizable. Pero Ramsés tenía un plan. Aquí, con vistas al Nilo, crearía un gran nuevo templo, un altar para sí mismo y para los dioses. Pero no lo construiría con bloques de piedra. El monumento de Ramsés se tallaría en la misma pared. Las paredes de piedra de Abu Simbel eran de arenisca de buena calidad, ideal para el trabajo que requeriría centenares de trabajadores en lugar de miles. Pero aún así, se tardarían décadas. ...1284 a.C. Hábiles mamposteros empezaron a trabajar en Abu Simbel. Su primera tarea fue crear 4 estatuas de 20 metros de altura del propio Ramsés para vigilar la entrada del templo. Los problemas técnicos debieron de ser increíbles. Tenían que pensar cómo escalar esas figuras y tallarlas en la montaña. Tenían que poner andamios para que subieran los trabajadores que iban a hacerlo. Tenían que ser capaces de imaginar esas estatuas saliendo de la pared de una montaña. Los enormes hombros de piedra representarían el alcance y la potencia de Ramsés, pero también tenían otro objetivo, que le relacionaba con su antecesor, Jufu. Buscaban la inmortalidad. En la época de Ramsés, los faraones eran enterrados en tumbas subterráneas secretas en el Valle de los Reyes. Pero los saqueadores seguían entrando en las tumbas para llevarse sus tesoros y sus momias. Ante esa amenaza, las creencias egipcias sobre la consecución de la inmortalidad fueron evolucionando gradualmente. Ya no era esencial que los restos mortales del faraón no se moviesen durante toda la eternidad. En la época de Ramsés, la representación en piedra ofrecía una nueva póliza de seguros contra la muerte. Al tener su cara y su nombre, eran símbolos mágicos, símbolos de poder, símbolos que llevaban implícita la inmortalidad. Así que incluso aunque la tumba no durase, o que se llevasen la momia de la tumba, o la destruyeran, seguían habiendo otras maneras de asegurarse de que les recordasen eternamente. Las esperanzas de vida eterna de Ramsés estaban puestas en los grandes monumentos. Y no hay ninguno mayor que Abu Simbel. Igual que los constructores de pirámides, tenía que terminarlo antes de morir. Pero tenía apenas una fracción de la mano de obra de los faraones del Imperio Antiguo. Y las herramientas para tallar apenas habían cambiado en los 13 siglos que habían pasado desde las grandes pirámides. La única innovación significativa habían sido los cinceles más resistentes, hechos de bronce. Cuando las estatuas empezaron a tomar forma, los trabajadores empezaron a excavar más profundamente la pared de la roca. El templo terminado se internaría unos 60 metros en la montaña. El interior de Abu Simbel tenía que estar alineado cuidadosamente con los movimientos del sol. Como a Ramsés le gustaba llamar la atención, planeó colocar una sorpresa espectacular en las entrañas de su templo. Un espectáculo de luz digno de los dioses. Pero en realidad, Ramsés seguía inquieto por sus antiguos enemigos. Los hititas. Ramsés lanzó un nuevo asalto, golpeando en el territorio enemigo. Pronto se embarcó en otra serie de batallas frustrantes. Capturaba las ciudades y el enemigo recuperaba el control cuando su ejército se marchaba a conquistar nuevos objetivos. Si en algún momento moría, su templo quedaría inacabado y correría el riesgo de no gozar de vida eterna. Podía acabar siendo un faraón olvidado, un don nadie, un alma perdida. Durante casi 15 años, Ramsés fue royendo el imperio hitita. Las ciudades fronterizas cambiaban constantemente de manos,
pero ninguna de las superpotencias conseguía una victoria definitiva. Al final, ambos bandos firmaron uno de los primeros tratados de paz de la historia. Fiel a las formas, Ramsés lo utilizó para alabar sus habilidades diplomáticas en los muros del templo de Karnak. Con la paz asegurada, podía dedicar todas sus energías a su gran proyecto en Abu Simbel. Fue un plan muy descarado. Un rey nuevo rico que anunciaba bombo y platillo el poder de su dinastía. Puede que no utilizara la misma cantidad de trabajadores que construyeron las pirámides, pero centenares de egipcios sudaron por él, dándole forma a una gran pared de roca en un monumento a la altura del faraón. (1266 a.C.) Ramsés había gobernado durante 24 años cuando por fin pudo desvelar su obra maestra. Su homenaje a sí mismo. Su egocéntrico regalo para los dioses. Abu Simbel es el templo por excelencia. Es una obra maestra. Tiene al rey, tiene a las deidades y sirve a un propósito determinado: la restauración del orden, asegurándose de que el caos no entre en el mundo, pero lo hace de un modo terriblemente estético. En sintonía con esta época más turbulenta y compleja, el templo tenía un doble propósito. También era un aviso imponente para los vecinos del sur de Egipto. No creo que Abu Simbel sea solo una espectacular obra de ingeniería creada para la gloria de Ramsés y su endiosamiento, sino que también era una advertencia para los nubios por si decidían rebelarse. Era un cartel gigante que decía: cuidado con el faraón. Dentro hay una espectacular avenida con estatuas de Ramsés de 10 metros de altura. Prueba de que se creía la encarnación viviente de un dios. Dentro de la montaña, por fin se pondría en marcha el brillante truco de la luz de Ramsés. En el santuario del corazón del templo está Ramsés, entronado como un dios junto a otras 3 deidades. 2 veces al año, al alba, los rayos del sol penetran por las salas interiores e iluminan casi 60 metros de oscuridad. Aquí iluminan al deificado Ramsés y a sus compañeros dioses. El mensaje es claro. Aquí Ramsés superará la larga noche de la muerte y vivirá para siempre. Pero Abu Simbel no fue su último regalo para el mundo. Animado aún por su propio éxito, más viejo cada día, Ramsés concertó una cita con la fama eterna. Sus constructores erigieron centenares de templos, estatuas gigantes e incluso una ciudad entera. Así que Ramsés se embarcó en una enorme campaña de construcción. Creó templos por todo Egipto, desde el norte hasta el sur. Ramsés está por todas partes, inmortalizado en piedra y bronce, publicitando la marca Ramsés hoy y probablemente para siempre. Y quizás esa sea su manera de engañar a la muerte. La obsesión de Ramsés por cubrir los monumentos con su nombre y su imagen puede ser, al menos en parte, un deseo por asegurarse que siempre habrá suficientes imágenes de él en la tierra para garantizar su vida eterna.
A pesar de toda una vida de guerra, Ramsés vivió casi hasta los 90 años. Dejó al menos 45 hijos y 40 hijas y más monumentos que ningún otro faraón antes o después que él. Su concienzuda estrategia de relaciones públicas había funcionado. Su país lloró su pérdida. Debió de ser una gran conmoción que Ramsés muriera al fin. Hay que recordar que vivió el triple que la media de los egipcios de su época. Tenemos que pensar lo traumático que debió ser perder un líder que había dirigido tu vida durante todo ese tiempo. Ni siquiera tu abuelo recordaba a otro rey. Ramsés había servido bien a su país y le había dado 3 generaciones de paz y seguridad, trayendo a la tierra la armonía integral del Maat. Los sacerdotes conservaron su cuerpo según los rituales que habían sobrevivido desde el Imperio Antiguo. Entonces, al menos una momia de faraón había sido protegida por un sistema de seguridad sin precedentes, con enormes placas de granito. Pero la momia de Ramsés no se colocó en una pirámide. Estaba destinado a una tumba secreta excavada en la montaña en el Valle de los Reyes. ¿Funcionaría el engaño? ¿Frustraría a los ladrones de tumbas? Aunque el imperio egipcio prosperó durante otros 1000 años, ningún faraón pudo estar a la altura de Ramsés II. Había gobernado en Egipto durante 67 años, dejando tras de sí gran cantidad de monumentos. Su vida se extendió a lo largo de 9 décadas. Creo que uno de los mayores testamentos del éxito de Ramsés como faraón es que tuvo muchos imitadores. Desde Ramsés III a Ramsés XI, varios faraones intentaron imitar a Ramsés II, pero ninguno pudo igualarlo, ni en la duración de su reino, ni en la grandeza de sus logros. El descubrimiento del último destino de Ramsés seguiría siendo un misterio durante otros 1000 años. El 6 de julio de 1881, el egiptólogo Emil Brugsch bajó por las paredes de Deir el-Bahari, cerca del Valle de los Reyes, hasta la entrada de una cueva. Dentro descubrió un depósito secreto de unas 40 momias. Las inscripciones revelaron que la mayoría de ellos eran faraones egipcios con sus reinas. Después de que saquearan sus tumbas originales, les habían vuelto a enterrar sin objetos de valor, un truco para frustrar a otros aprendices de ladrones de tumbas. Uno de ellos era el cuerpo del hombre considerado el faraón más importante de todos los tiempos, Ramsés II. La momia de Ramsés resistió perfectamente conservada durante 3000 años en la más humilde de las tumbas. Los análisis científicos han revelado que era increíblemente alto para su época, 1,70 m. Durante su juventud era pelirrojo, y eso lo reprodujeron con tintes durante el embalsamamiento. Al morir sufría una artritis grave y tenía muchas caries. Pero esa espléndida y marcada cara había visto muchas cosas. Que hoy estemos aquí hablando sobre Ramsés II es de algún modo lo que él habría querido. Lo que ha conseguido ha sido la inmortalidad.
Los logros arquitectónicos de Ramsés y Jufu, el gran constructor de pirámides más de 1000 años antes, nunca serían igualados. Estos dos faraones crearon la mejor época del imperio. Y los contrastes entre sus vidas ilustran el profundo cambio en la civilización egipcia. Desde una época de gobernantes prácticamente divinos a otra de guerra, conquista y maniobras políticas. Ramsés expandió las fronteras de su país y durante 4 décadas protegió el imperio de sus poderosos rivales. Abu Simbel es hoy uno de los templos más audaces y cautivadores del mundo. Pero el legado arquitectónico de Ramsés se extiende más allá de ese monumento. Sus edificios y sus bravuconas estatuas se pueden encontrar en todo Egipto. Quizá más que nadie, Ramsés fuera un gobernante imaginativo y vanguardista, que hizo más que sobrevivir en una época compleja y peligrosa. Prosperó. Hombre hábil en la guerra, en la política y en la propaganda, personificaba los profundos cambios que había vivido el gran imperio egipcio.